El tema de que vamos a hablar hoy es de Génesis 24. Bueno, como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. También les quiero compartir, como siempre, mis contactos. Entonces, en TikTok mi canal es @adasa.predicaciones, en YouTube es @adasa_g2j. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden escribir para petición de oración, si quieren que les predique directamente o para algún comentario. Les pido que me acompañen ahora sí a leer Génesis 24. Y era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales habito, sino que irás a mi tierra en la que nací, y a mi tribu, y tomarás de allí mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, quizá esa mujer no consienta en venir detrás de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Pero Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y si la mujer no quiere acompañarte hasta esta tierra, quedarás desligado de mi juramento. Y puso el siervo su mano bajo el muslo de su señor Abraham, y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor, y una porción de todos los bienes de su señor, y fue encaminado a Harán Naharayim, a la ciudad de Nacor. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto al pozo del agua, hacia el atardecer, cuando salen las aguadoras. Y dijo, oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham. Y dijo, oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda. Haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los que habitan en la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la Virgen a quien yo diga, inclina tu cántaro y beberé, y me responda, bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has tenido misericordia de mi señor Abraham. Y aconteció que antes que él acabara de hablar para sus adentros, y aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y el siervo se apresuró a su encuentro y le dijo, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y dijo, bebe, señor. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre su mano, y le dio de beber. Y dijo, también sacaré para tus camellos, hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando todos los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes de oro que pesaban 10, y le preguntó, ¿de quién eres hija? ¿Acaso hay lugar en casa de tu padre para nosotros,
pernoctar? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pernoctar. El hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y puesto yo en camino, Adonai me guió a casa de los hermanos de mi señor. La joven echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía a Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió afuera hacia el que estaba junto a la fuente. Sucedió que al ver el arete, los brazaletes en las muñecas de su hermana y oír las palabras de su hermana Rebeca diciendo: así me habló el hombre, se acercó a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo: bendito sea Adonai, ven, entra. ¿Por qué te quedas afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entró el hombre en la casa y él desaparejó los camellos, les dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y le fue preparado para comer. Pero dijo: no comeré hasta que hable de mis asuntos. Y dijo: habla. Dijo: yo soy siervo de Abraham y Adonai ha bendecido mucho a mi señor. Y lo ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas, y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, parió un hijo a mi señor en su vejez, a quien dio todo lo que poseía. Y mi señor me ha jurado diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo, en cuya tierra habito, sino que irás a casa de mi padre, a mi tribu, y tomarás mujer para mi hijo. Pero dije a mi señor: quizá la mujer no quiera seguirme. Y me contestó Adonai, a quien he complacido, él mismo enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de entre mi tribu y de la casa de mi padre. Y cuando hayas llegado a mi familia, quedarás desligado de mi juramento. Así que si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi juramento. Así pues llegué hoy a la fuente y dije: Adonai Elohim de mi señor Abraham, si está en ti prosperar mi camino por el cual yo ando, heme aquí de pie junto a la fuente del agua, mientras las hijas de los hombres de la ciudad salen a buscar agua. Sea pues que la virgen que salga a sacar agua, a quien yo le diga: dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y me diga: bebe tú, y sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que ha destinado a Adonai para su siervo Isaac. Y en esto conoceré que has tenido misericordia para con mi señor Abraham. Y sucedió que antes que terminara de hablar para mis adentros, y aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije: dame de beber, y se apresuró y bajó su cántaro. Y respondió: bebe tú, y abrevaré también a tus camellos. Y bebí, y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo: ¿de quién eres hija? Y respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le parió Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus muñecas. E hice reverencia y me postré ante Adonai, bendije a Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que me había encaminado por camino recto, a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondiendo Labán y Betuel dijeron: de parte de Adonai ha salido el asunto, no podemos devolverte mal por bien. Ahí está Rebeca ante ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, conforme habló Adonai. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Adonai. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron, bebieron, él y los que lo acompañaban, y pasaron la noche. Levantándose de mañana dijo: envíame a mi señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre: quede la virgen con nosotros unos 10 días, y después partirá. Pero él les dijo: no me retraséis, pues Adonai ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos: llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Ella respondió: iré. Despidieron entonces a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham con sus acompañantes.
Y bendijeron a Rebeca su hermana con esas palabras: hermana nuestra eres, conviértete en miles de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y levantándose Rebeca con sus doncellas, montaron sobre los camellos, y fueron encaminadas con el hombre. El siervo tomó a Rebeca y partió, en tanto que Isaac regresaba de una ida al pozo de Lahai Roi, pues él habitaba en la región del Negev. Isaac salió al atardecer a deambular al campo, y alzando sus ojos vio unos camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y apeándose del camello, dijo al siervo: ¿Quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la llevó a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado por la muerte de su madre. Bueno, mis amados, aquí en este pasaje encontramos la historia de Isaac y Rebeca, cómo fue el encuentro de ellos. Y vemos que todo fue obra totalmente de Dios. Dios fue el que encaminó tanto, Dios fue el que preparó a Rebeca para Isaac, ¿cierto? La tenía guardada. Mientras Isaac crecía, ya Dios le había echado el ojo a Rebeca y la tenía guardada, como vimos en el capítulo anterior, que decía que Betuel, que era hijo de, creo que de Nacor, no sé, le había dado, había tenido hijos, había tenido una hija que era Rebeca. Entonces vemos que esta Rebeca no es cualquier mujer, es una mujer demasiado, o sea, una mujer, o sea, no solamente hermosa, una mujer muy diligente, muy amable, muy activa, porque mira, eran 10 camellos. Ella le dio agua de beber al Señor con su cántaro. Vemos que ella bajaba al pozo y tomaba un cántaro. Y le dio de beber a los 10 camellos. Dicen que para llenar los 10 camellos se necesita mucha agua. Y ella le dio esa agua. O sea, ¿cuánto se tardó ella en hacer esa tarea? Un rato. Requirió esfuerzo, pero ¿por qué lo hizo? No era ningún interés, ¿cierto? Posiblemente ella lo hubiese hecho por cualquier otra persona. Porque este señor no era alguien especial. Incluso era un esclavo de Abraham, ¿cierto? Era un siervo de Abraham que estaba por ahí. Entonces ella lo vio cansado y lo hizo. O sea, es una mujer muy, muy especial. Y justamente el tipo de mujer que necesitaba Isaac. Porque Isaac también es un hombre muy, muy especial. ¿Por qué es especial Isaac? Porque siempre estuvo cuidado por su padre. Siempre estuvo guardado por su padre. Pues ayer yo les hablé que los hombres deben tener una autoridad, ¿cierto? Pero también los hombres, esa autoridad se la da el padre. Y mientras que estén guiados en la casa de su padre, eso hace parte de la autoridad. O sea, el hecho de que un hombre esté bajo, no sé, el consejo de su padre es bien visto, ¿cierto? De hecho, por Isaac hacer eso, es que vemos que no tuvo ningún esfuerzo para conseguir a su esposa. Realmente la esposa se la consiguió ¿quién? Su padre se la consiguió, ¿cierto? ¿Eso a qué nos representa? Representa a los hombres con Dios, ¿cierto? Como un Dios le puede dar una esposa a un hombre si está con el Señor, con el Padre eterno, ¿cierto? Él mismo es el que se encarga, él mismo es el que hace todo el trabajo. Si es una persona que yo leí algo de Isaac, pero no me acuerdo. O sea, si es una persona que está ahí, que es diligente con el Señor, que obedece al Señor. O sea, que es como alguien de su casa, ¿cierto? Isaac no era un hombre de estar en la calle, no era un hombre de hogar, de estar con sus padres, ¿cierto? Y fue Dios el que le consiguió esa esposa a Isaac. Y le consiguió una mujer muy, muy poderosa. O sea, no es cualquier mujer. Esa mujer está para todo. O sea, una mujer que llene. O sea, dijo hasta que beban, hasta que queden llenos los camellos. O sea, es una mujer de armas tomar. Y lo que más vale es porque no lo hizo con un beneficio. Es muy diferente cuando nosotros hacemos algo porque es que esta persona me gusta, porque es que me va a dar esto. Pero en este caso Rebeca no lo hizo por eso, lo hizo porque la persona necesitaba eso. Ella le hubiera podido decir, ay no, yo ya le di agua a usted, ahora vaya usted, coja el cántaro y llene sus camellos.
¿cierto? Pero ella no lo hizo. Seguramente vio al hombre muy cansado y dijo, no, yo le voy a ayudar. Yo no vengo de caminar, él viene de un viaje largo, entonces yo le voy a ayudar. O sea, ¿qué pasó por el pensamiento de Rebeca? Cosas muy buenas, ¿cierto? Y mire que lo que le pidió ella, el siervo de Abraham, a Dios era muy difícil de cumplir. O sea, que una doncella llegara y dijera, yo le voy a dar de beber a esos 10 camellos, era muy difícil. Pero Rebeca podía hacer esa tarea difícil, porque Dios ya la había preparado y era la mujer que Isaac se merecía, ¿cierto? Entonces, porque Isaac agradaba a Dios, ¿cierto? Y también dice Abraham, que Abraham agradaba a Dios. O sea, no solamente Isaac agradaba a Dios, sino que Abraham agradaba a Dios en todo lo que Dios le pidiera. Entonces, como Abraham agradaba a Dios, Dios también quería complacer a Abraham. Entonces eso hacía que para Abraham fuera algo fácil. Si vemos la historia de Jacob fue muy difícil el conseguir su esposa. O sea, para él conseguir a Raquel, Jacob es uno de los hijos de que va a tener Rebeca e Isao que tuvieron, ¿cierto? Porque eso ya es pasado. Pero eso es que digo que va a tener es porque en la historia que vamos a leer. Pero que tuvieron, Rebeca e Isaac tuvieron gemelos. Y uno de los gemelos es Jacob. Y Jacob para conseguir una esposa fue muy difícil. Y no solamente eso, Labán fue el que engañó a Jacob. El mismo que estaba ahí que quería engañar al siervo. Que le dijeron, no, que ella se quede con nosotros 10 días. Pero no dejaron. O sea, él dijo, no, si Dios ha prosperado mi camino, déjenme llevar la muchacha. Entonces inmediatamente lo dejaron. Miren, no fue nada, él amaneció y al otro día se llevó la muchacha, se llevó a Rebeca. En cambio Jacob tuvo que pagar 14 años de trabajo para tener a Raquel. 14 años de trabajo, donde lo engañaban, donde le tocaba muy duro. Y después para sacar a sus hijos, llevarse a sus hijos, también tuvo que trabajar como no sé cuántos años más, pero trabajó mucho para eso. Porque a diferencia de Isaac, que estaba bajo la cobertura de su padre, bajo la protección de su padre, a Jacob le tocó muy difícil, porque Jacob no era el preferido de su padre, ¿cierto? El preferido del padre, o sea, el preferido de Isaac era Esaú, el hermano de Jacob. Por eso a Jacob le tocó muy duro, le tocó muy difícil. Pero nosotros debemos entender, ¿somos los preferidos o no somos los preferidos? Y esto es para los hombres, o sea, si quieren conseguir una pareja, deben ser el preferido de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo se hacen el preferido? Pues siempre, o sea, no somos como Jacob era una buena persona. Solamente que Isaac tenía le gustaba, o sea, lo que le gustaba de Isaac, de Esaú era que Esaú le cocinaba una sopa muy rica y porque Esaú era cazador. Entonces él le gustaba comer de lo que traía a la casa Esaú. Pero nuestro Padre no es así. O sea, nuestro Padre Dios, ¿qué es lo que le agrada? Que nosotros estemos con su Hijo Jesucristo, que glorifiquemos a su Hijo Jesucristo. Eso le agrada al Padre. Por eso Él dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y si nosotros oímos a ese Hijo amado, pues entonces estaríamos bajo esa protección del Padre, bajo ese agrado del Padre, para que todas las cosas, no solamente para conseguir pareja, sino todo lo demás de nuestra vida nos salga fácil, no nos sea tan difícil, no nos sea tan de lucha y como una maldición, ¿cierto? Porque es una maldición, cuando las cosas son hay que luchar, es una maldición porque el Señor le dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa, entonces tú trabajarás duro, pero la tierra no te va a dar. ¿Cierto? Pero en Dios, cuando somos el preferido por medio de Cristo, todos podemos ser preferidos, entonces las cosas se nos hacen más fáciles, ¿cierto? Por eso es tan importante. A veces nos dedicamos, por ejemplo, ese tiempo de predicar o el tiempo de orar. A veces, no, yo estoy ocupado, no tengo tiempo para hacer eso. Mis amados, cuando no tenemos tiempo para dedicarle a Dios, pues todo lo que vayamos a hacer va a ser mucho más difícil. En cambio, cuando nos dedicamos a Dios, Dios hace que todo lo que tengamos que hacer en nuestro día sea mucho más fácil. Dios hace que todo sea mucho más fácil. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos de agrado a Dios, para que todas las cosas de nuestra vida, no solo con pareja, no, todo lo demás, todo lo que atañe con nosotros, nuestro día a día, sea fácil. Si realmente
agradamos a nuestro Padre Dios y somos el hijo preferido. Podemos ser el hijo preferido porque Él no hace sección de personas. Somos nosotros el que nos acercamos a Él, el que lo consentimos. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no? Esto no sé por qué no se mueve. Bueno, yo voy a seguir predicando. No sé si eso está grabando o no. Ok, entonces somos nosotros los que somos nosotros los que decidimos cómo queremos nuestra vida. Si queremos que nuestra vida sea difícil, sea compleja, sea complicada. Dios. Bueno, si nosotros queremos que nuestra vida sea complicada o si queremos que nuestra vida sea fácil. Si queremos que nuestra vida sea fácil, lo podemos hacer por medio de entregar todas nuestras tareas a Dios, ¿cierto? Si nosotros le entregamos nuestras tareas a Dios, podemos garantizar que nuestra vida será fácil. Pero si nosotros no entregamos nuestras tareas a Dios porque no tenemos comunión con Él, nuestras tareas serán difíciles. Entonces mire qué tan la gente dice: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para Dios. Está bien, no tenga ese tiempo y lo que usted se va a gastar haciendo sus cosas y no le van a dar fruto, no le van a dar resultado. O sea, va a ser muy difícil. Y aunque le dé resultado, pues eso tampoco lo va a llevar a usted a la vida eterna. Entonces, mis amados, ¿qué tan importante es? Cuando nosotros estamos en Dios, Dios hace que todo sea fácil. Pero cuando nosotros no somos el preferido como Jacob, que no fue el preferido, todo le fue tan difícil al pobre de Jacob. Pobre Jacob, cuánto sufrió el pobre de Jacob por no ser el preferido de su padre. Pero gracias a Dios, nosotros podemos ser el preferido de nuestro Padre, porque Él nos ama. Solamente es que Él sea el preferido de nuestro corazón, que Él sea la prioridad, que Él sea el que nosotros le entreguemos todo. Si Él es nuestra prioridad, entonces Él hará que toda nuestra vida salga bien. Y mire, qué tan bonito esto que fue todo tan perfecto. Cuando Rebeca vio a Isaac, ella de lo lejos preguntó: ¿quién es ese varón? O sea, le llamó la atención, le gustó. O sea, el Señor no hace nada imperfecto. La gente a veces dice: pero es que si dejo en las manos de Dios, Dios va a hacer las cosas mal. Mis amados, Él no va a hacer nunca las cosas mal. Dios me va a dar una mujer que no me gusta. No, Dios sí le va a dar la mujer perfecta, se la va a dar. Y le va a dar el trabajo perfecto. Dios todo lo hace perfecto. Dios no hace nada imperfecto, mis amados. Dios todo lo hace bien, todo lo planea bien. Pero es cuestión de si le vamos a dedicar el tiempo a Dios, si vamos a orar, si vamos a entregarnos a Él, si le vamos a agradar a Él. Pero cuando Él nos pide algo tenemos que darle, porque esta persona, este Abraham al que el Señor complacía, fue el mismo que cuando Dios le dijo: dame a tu hijo Isaac, se lo iba a dar. Entonces, si nosotros complacer a Dios, no es solamente orar y ayunar, es que cuando Él nos pida algo, se lo demos. Y Él que nos pide que dejemos el pecado, que perdonemos, tantas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Que Él nos pide que prediquemos, es escuchar la voz de Dios. Por eso lo más importante es tener comunión con Él, para que Él realmente nos diga qué es lo que quiere en nuestra vida, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Y para eso, mis amados, ¿qué necesitamos? A Jesús. Necesitamos comunión. Necesitamos sobre todo comunión. Si nosotros estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, pues Dios va a hacer toda la obra. Dios va a hacer todo que sea fácil, sencillo en nuestra vida. Pero si nosotros decimos: no, yo primero tengo que hacer mi tarea, hagamos entonces la tarea, pero con trabajo como en Jacob. Entonces cada uno de nosotros decidimos: ¿qué queremos? ¿Una vida de príncipe como Isaac? ¿O una vida de esclavo como Jacob? Cada uno decide. ¿Quiere con dolor? Pues va a obtener resultados con dolor. Porque Jacob tuvo resultados, pero con mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mientras que Isaac, sentado en su casa, salió un momentico a pasear al campo, y cuando medio paseando ya le traían la esposa perfecta. O sea, una mujer
cambio la mujer que consiguió Jacob la amaba mucho. Uf, la amaba demasiado. No hay un hombre en la escritura que ame tanto a una mujer como Jacob. Él amaba mucho a Raquel, pero Raquel no era de la calidad de Rebeca. Raquel era sobrina, era sobrina de Rebeca, porque era hija de Labán. Pero Raquel no era de la calidad de Rebeca. Rebeca, la calidad de mujer que era Rebeca, pues es que no la hay. O sea, no la hay. Y Dios le dio esa calidad de mujer a ese hombre que era de su casa, que era el preferido de su padre, porque era el único. Era el único hijo que tenía realmente Abraham. Aunque él tenía a Ismael, Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael estaba por fuera. El hijo de su casa era Isaac. Entonces mire qué tan maravilloso es el Señor y nosotros decidimos, ¿con esfuerzo o fácil? Cada uno de nosotros decimos, ¿fácil o difícil? ¿Con dolor o sin dolor? Isaac es como si se hubiera levantado. Es la misma manera como Dios le dio la mujer a Adán. Adán se durmió y cuando se levantó, ahí estaba Eva. Eso mismo le pasó a Isaac. Él simplemente salió al campo y cuando vino ya, él ni sabía que el papá estaba haciendo eso. Pero cuando llegó el siervo le informó, le dijo, mira, esta es la esposa que Dios tiene para ti. Bueno, mis amados, entonces es el tema de hoy y es eso que decidamos. ¿Queremos las cosas fáciles o difíciles? En la cámara se me apagó, no sé por qué, pero bueno, espero que el video haya quedado bien. Bueno, para terminar, entonces vuelvo y les digo, este es mi TikTok. Mi canal de TikTok es @adasa.predicaciones. En YouTube es @adasa_G2J. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Los espero mañana para que nos volvamos a otra predicación después de las 6 y también una predicación en la noche después de las 10 de la noche. Mis amados, gracias por acompañarme, gracias por ver este video. Yo le pido al Señor Jesús que los bendiga a ustedes y a toda su familia y familiares. Que tengan una buena noche.